Y sabemos que estabais esperando el descuento de la División de Honor. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de Juvenil División de Honor. Soy Alex Ortiz y me acompaña Diego Soto. ¿Qué tal? Muy bien, aquí está, nuevo descuento. Nuevo descuento, ya que hacía unas semanitas que no me pasaba por aquí. Sí. Para ver un poco qué estáis haciendo. Tiene un poquito de mono. Sí, ¿no? Bueno, sorpréndeme. ¿Jornada? Jornada de goleadas. Jornada de empates a muchos goles. Jornada donde algún equipo que parece que iba a ganarlo todo se ha dejado un par de puntillos. Así es, y jornada 10, que ya llevamos pues la tercera parte de la temporada. Está en la Copa del Rey, la tenemos. Solo que quería que dijera, jornada 10, la tercera parte de la temporada. Sí, que ya estamos, creamos mucho hype con Miguel. Claro. Porque tenemos muchas ganas de equipos que no esperábamos, que parece que van a consolidarse en Copa del Rey. Pero bueno, tenemos que ir viendo, pero aún no queda nada, 5 jornadas. Bueno, pues ya queda poquito. Vamos a arrancar con ese primer grupo, ese grupo gallego cántabro asturiano, el grupo 1, el DH1 de la División de Honor, y empezamos con esos resultados que ya tenemos en pantalla. Pontevedra 1, Roces 1. Compostela 0, Deportivo 0. Montañeros 2, Gimnástica 0. Vansander 2, Solares 0. Palmiñor 0, Oviedo 0. Real Sporting 3, Lugo 0. Real Racing 3, Arosa 1. Y para finalizar, Celta de Vigo 7, Racing Ferrol 2. Bueno, pues un grupo en el que pues hay bastante superioridad de los locales, diría yo. Algún empate así suelto y bueno, pues la goleada un poco del Celta, que bueno, pues viene un poco a determinar, a dar ese golpe encima de la mesa, ¿no? Yo creo que en estas jornadas a ver si... Bueno, sí, bueno, el golpe también lo está dando el Sporting porque no se desengancha, Arrancamos con ese primer encuentro de la jornada, ese Vansander Solares, donde el conjunto local, los cántabros, consiguen la victoria, bueno, una victoria que les ayuda a avanzar en la tabla clasificatoria. La primera parte acabó empate a 0, pero con es que hemos tenido aquí un poltergeist. La primera parte empezó con empate a 0, dominio de balón claro del Vansander, y bueno, pues un Solares que bueno, que lograba defenderse pues un poco como mejor podía, ¿no? Mejor bien que mal. La segunda parte, pues bueno, ya cambió un poco los ataques del Vansander, que eran todavía más peligrosos, hasta que en el 67, bueno, pues un penalti lanzado y marcado por Pelayo, que entraba la segunda mitad, adelantaba al conjunto local. En el 80 era cuando entraba al campo Adai, 2 minutos después pues marcaría su gol, y otros 2 minutos después era expulsado. Bueno, yo creo que entró al partido, hizo lo que tenía que hacer y se fue. Ya en el minuto 90 el Vansander, bueno, pues se veía con 9 después de la segunda amarilla para Álvaro, y a pesar de la ventaja numérica, pues el Solares no lograba marcar el gol del honor, y el resultado quedaba así, 2-0. Sí, a pesar de Solares, que una lástima que se queda con 1 menos y luego con 2 menos, pero muy muy al final del partido. Que bueno, eres superior numéricamente, pero tampoco durante mucho tiempo no puedes dejar estar al equipo contrario. Tampoco. Sí, al final no puedes hacerle un por poco... detrás en el marcador ya, o sea que... Pues bueno, el Vansander que se mantiene pues lo que estamos acostumbrados a ver el Vansander, que es esa zona media alta, y el Solares, bueno, que al final tiene que seguir pues intentando rascar puntos de donde sea, porque al final pues su objetivo nosotros que es la salvación. Sí, al final además está todo apretadito por abajo, con lo cual todavía pues bueno, hay ciertas opciones, o sea que no está todo perdido. Sí. Vamos con el segundo partido, vamos con ese Coruña Montañeros, que logró una victoria que le distancia de su rival, la Gimnástica Torrelavega, en la clasificación, que no ve la victoria desde la jornada 3 y se encuentra pues ya en puestos de descenso. La primera mitad empezaba con alguna ocasión de la Gimnástica, con una buena parada de su portero, Alex. Aún así, era el Montañeros quien se adelantaba en el 24 gracias a Eli, aprovechando un fallo en la salida de balón. Y ya en la segunda parte, Eli de nuevo en el 60 asistía a Hugo Arrojo y ponía el resultado final, ese 2-0, que le da 3 puntos muy importantes al Coruña Montañeros en esa lucha por lograr la salvación.
Sí, al final, bueno, pues el Montañeros puede sumar un poco estar un poco tranquilo otra jornada más, fuera del descenso, a costa un poco de esta Gimnástica, que bueno, pues es uno de los equipos que pues está ahí luchando un poco por salir de esa zona roja. Continuamos con un Pontevedra que consiguió un punto muy valioso al igualar 1-1 contra el Deportivo Roces en un choque que fue bastante disputado. Después del descanso, el Roces tomó la iniciativa del partido, se puso con la ventaja en el minuto 56 gracias a un buen disparo de Pablo, que tomó un poco por sorpresa la zaga local. Y ese tanto pues forzó al conjunto local, al Pontevedra, a responder. Los locales sacaron pues el coraje para mejorar en esos minutos finales y bueno, pues esa mejoría al final tuvo recompensa en el 77 al conseguir el 1-1. El gol de Hugo pues cerraba ese empate en el marcador y conseguían mantener abierto el partido hasta el final. Sí, buen puntito del Pontevedra, que ha empezado muy mal esta temporada, lleva 10 jornadas que les está costando mucho. Pues al menos conseguir los 3 puntos sobre todo. Ahora mismo es el farolillo rojo de este DH1, no se distancia en exceso, pero bueno, un punto ante el Roces, que aunque sea recién ascendido, se está eligiendo un poquito como equipo de arriba, pues yo creo que le viene muy bien a Pontevedra, porque todo lo que sea puntuar, pues sí, bienvenido sea. Vamos con la sorpresa de esta jornada, que la dio la Sociedad Deportiva Compostela, que empató a 0 contra el Deportivo de La Coruña. Los dos conjuntos que se mostraron bien organizados y bueno, buscar ese gol que les diese la victoria. Al final pues no tuvieron más ocasiones que pudieran materializar en gol y lograr los 3 puntos. Finalmente pues 0-0. Yo creo que un 0-0, un punto que le viene mucho mejor a la Sociedad Deportiva Compostela que al Depor, que ve como el Celta y el Sporting se escapan un poquillo, no mucho, pero sí que se escapan un poquito. Y la Sociedad Deportiva Compostela, que oye, se mantiene ahí arriba, mitad de tabla, y le saca un puntito al Deportivo de La Coruña. Sí, al final el que aprovecha sobre todo esto es el Celta, pues para marcar un poco más distancia quizá. Y bueno, pues al final la Sociedad Deportiva Compostela, que yo creo que bueno, pues es un punto que es muy valioso, porque al final es contra uno de los grandes un poco de este grupo, 2-3 grandes de este grupo, y entonces al final, bueno, pues yo creo que son los grandes aventajados un poco de este resultado. Valmiñor y Real Oviedo dividieron pues las unidades al concluir con empate a 0, un partido pues que se caracterizó prácticamente por un equilibrio estratégico. Los locales pues se mostraron muy ordenados defensivamente. El Oviedo intentó pues generar por los costados y avanzando desde el medio campo, y aunque pues fallaron el pase final más decisivo, pues terminaron con este resultado. Las oportunidades más notables surgieron de jugadas a balón parado, carreras individuales esporádicas, pero ni unos ni otros pues lograron decidir el marcador. Este resultado pues significa que el Valmiñor consigue un punto muy importante jugando en casa ante un Oviedo que pues que se ve perjudicado por no tener esa eficacia un poco de cara a portería. Sí, el Valmi que marca ahora mismo esa zona de la salvación, que suma solo un punto, pero como sus perseguidores han perdido, pues es distancia que suma a su favor. Vamos con el segundo clasificado, con el que parece que se está erigiendo un poquito, que quiere esa liga, que es el Sporting de Gijón, que alcanzó su sexto partido su sexta victoria, tras vencer 3-0 al Lugo. Gracias al buen desempeño de llegar a los primeros tantos, Chalo abrió el marcador en el 21 aprovechando un rebote tras un saque de esquina, y solo 5 minutos después hizo el segundo de los 11 metros. Antes de que terminara la primera mitad fue Yago Meana el que aumentó la distancia para poner ese 3-0 definitivo, tras rematar un buen pase cruzado de Dani Paul. Y en la segunda mitad, el Lugo salió con ganas de al menos redimirse un poquito, hacer un gol que le metiese en el partido. Al final no lo consiguió y los 3 puntos pues se quedaron en el mareo. Sí, al final, pues un Sporting que está ahí luchando con uñas y dientes por mantenerse en esa cabecera de la tabla, lo está consiguiendo, está un poco a esa altura, a ese nivel del Celta de Vigo y por encima del Depor, como comentábamos antes. Y pues el Lugo, que de momento duerme otra jornada más tranquilo, pero no se puede despistar porque también tiene el Valmiñor ahí persiguiendo un poco, y está todo muy 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 ajustadito. El conjunto cántabro, seguimos, se llevó los 3 puntos en casa, venciendo por 3-1 a la Rosa, la Sociedad Cultural. Fernando Díez, pues adelantó a su equipo con un gol de penalti en el minuto 20, y al inicio del segundo tiempo
volvió a anotar, esta vez para el Racing también, culminando, bueno, pues un buen contraataque. No duró mucho la tranquilidad local, porque en el minuto 53 pues recortó distancias el Arosa con ese gol de Raúl González, y bueno, pues finalmente en el 80 es verdad que llegó la sentencia con ese gol de Gabriel Jiménez, que bueno, pues daba la segunda victoria consecutiva al Racing de Santander. Esta vez en casa, pues un poco para celebrar un poco por todo alto esa buena posición, ese posible puesto de Copa del Rey, ¿no? De los sí, cántabros. Parece que ya, nos lo dijo el míster del Racing, que parece que ya han cogido vuelo, Ya se han calentado. Han cogido ritmo. Y ya vemos al Racing quinto, que bueno, ya sí que nos cuadra ver al Racing quinto, ¿no? Como le veíamos el 11º, 12º, como lo veíamos raro ahí. Además también ahí en esa lucha por el tercer, cuarto puesto, el quinto puesto, hay un empate ahí que está también apretado. Vamos a acabar con el partido del Celta de Vigo y con la goleada de la jornada en este DH1, ese Celta 7, Racing de Ferrol 2. Goleada del equipo celeste, que se puso por delante con una jugada a balón parado con el gol de Alexander Fraga. Y bueno, cumplida ya la media hora, fue Aldrin Quivet el que anotó, y apenas 4 minutos después Diego Matute puso el 3-0. La segunda parte comenzó igual. En el 55 Jorge Pérez fue el que hizo el cuarto gol para los celestes. Seguida volvió a marcar el Celta casi de seguido por medio de Ángel Dávila. Y Aldrin Quivet puso el sexto con una picadita del portero, un muy buen gol. Asistió el mismo Aldrin para que Gonzalo hiciese el 7-0, y ya bueno, en el 81 llegó el 7-2 de Teo Couto, que aprovechó el despiste. Victoria para el Celta, que sigue lo más alto de la clasificación, que le endosa 7 goles a un Racing de Ferrol que no logra salir de esa zona roja. Y bueno, al final el Celta es que lo que tiene que hacer es ganar, porque sus perseguidores están muy cerquita. Tiene al Depor a 3 puntitos, tiene al Sporting empatado. Al final lo que tiene que hacer, y el Racing de Ferrol que le está costando salir de esa zona roja. Como decimos siempre, el Celta de Vigo pues no falla, y bueno, pues a costa en este caso del Racing, que bueno, pues acusa esa diferencia de goles, otra jornada más. Vamos a repasar la clasificación para ver un poco cómo queda. Y queda, como decíamos, el Celta de Vigo líder con 24 puntos, seguido del Sporting empatados, Deportivo de La Coruña tercero con 21 puntos y Van Sander cuarto con 15 puntos. Con 15 puntos también el Racing de Santander y el Oviedo. Séptimo es el Roces con 14 puntos, al igual que el Compostela. Con 12 están Montañeros y Arosa, y cierra la zona tranquila con 11 puntos el Lugo y el Valmiñor. Por último, ya en la zona de descenso, la abre la Real Sociedad Gimnástica de Torrelavega con 8 puntos, seguido del Racing Ferrol con 7, y Solares y Pontevedra empatados a puntos con 6 como farolillos rojos de este grupo. Y vamos ahora con el grupo 2, con ese grupo del País Vasco, La Rioja y Navarra, y con los resultados que ya tenemos por aquí. Comenzamos con ese Santuchu 2, Danokbak 1. Eibar 2, San Juan 2. Baskonia 3, Osasuna 0. Oberenat 2, Aurrera 1. Betoño 2, Antiguoco 4. Alavés 2, Athletic 2. Villegas 1, Real Sociedad 8. Y Sociedad Deportiva de Leioa 4, Logroñés 5. Pues aquí goles. Sorpresa. Muchos goles. Sorpresa. Muchos goles, alguna sorpresilla. Ha estado entretenido el grupo 2 esta jornada. ¿No? Ha estado curioso. Sí, ha estado curioso como poco. No hay ningún unocerismo. No, aquí todos los resultados tienen miga. Sí. Vamos a comenzar con el primero, con el derbi de Mayona, ese Santuchu Danokbat, y bueno, que el Santuchu que coge un poquito de aire con esta victoria ante el Danok. Un gol Cavibanco adelantó al Danok en el 27, aprovechando un error local en la salida de balón, y tras el descanso los de casa reaccionaron. Mario Esteban empató con un golazo de vuelo en el 49, y Bruno Barroeta de cabeza firmó el 2-1 definitivo. 3 puntos de oro para que el Santuchu pues sueñe con la permanencia, y bueno, también coger sensaciones buenas, que cuando estás ahí abajo yo creo que también es muy importante el factor psicológico. Sí, al final, bueno, pues el Santuchu suma pues a través un poco de estos puntos para poder seguir un poco soñando en esa lucha, y también está muy apretadito todo en este grupo por la zona baja, o sea que bueno, pues todavía hay margen para soñar. Continuamos con el encuentro del Eibar, que salva un punto para mantenerse por esa pelea, esa lucha por el liderato. El San Juan
necesitado de puntos, bueno, pues sorprendió poniéndose 0-2 gracias a los goles de Markel Gonzalo en el 45 y de Martirapu en el 65, pero el conjunto armero, bueno, pues segundo clasificado, tiró de orgullo, Eneco Monreal, bueno, pues recortó esas distancias en el 68 y Unax Alonso era el que rescataba, pues bueno, es el empate en el minuto 90, casi a la bocina, ¿no? Evitando pues un tropiezo mayor en casa. Sí, un Eibar que parece que se está consolidando ahí en esa zona alta, se le está poniendo un poquito, yo creo, que cara de Copa del Rey. Se le está poniendo cara. Se está poniendo cara al equipo de Así Riesgo, porque bueno, esto es un equipo de lo que nos gusta, que nos esperamos que el Eibar esté ahí arriba y poder verla ahí arriba mola mucho. Sí, a ver, tú sabes que el Eibar es un equipo que a priori no va a sufrir, porque al final la liga durante la temporada sabes que no va a sufrir a la hora de pues, disputar los partidos, pero bueno, que siempre gusta pues ver esos equipos pues ahí colados en Copa del Rey, eso siempre da juego. Sí. Vamos con la sorpresa de la jornada, con esa sorpresa. Esa victoria contundente del Baskonia 3-0 ante Osasuna, que bueno, que baja escalones en la clasificación con esta derrota. Pablo Rodríguez abrió la lata antes del descanso en el 41 y en la segunda mitad el partido, que se mantuvo abierto hasta el final, pues bueno, al final llegó una Isolana que emergió como héroe local, marcando un doblete express en los minutos finales para poner el 2-0, el 3-0 y darle un triunfo muy bueno al Baskonia, ya no solo por los 3 puntos que significa en su lucha por la salvación, sino por ganar a Osasuna. Sí, al final, bueno, no cabe duda que bueno, pues la hazaña del Baskonia esta semana pues es importante, son 3 puntos ante uno de los equipos colosos de este grupo y bueno, pues al final le sirve un poco al Baskonia para alejarse un poco de esa zona roja, al final pues puntos que sus rivales a priori pues no van a poder contar con ellos, ¿no? Al final se trata un poco de eso. Victoria trabajada de Loberena para asentarse en esa zona media de la tabla. Amir Sumusai adelantó a los locales en el minuto 58. Es que le miro porque luego me ponen trampas. No, aquí no hay trampas. Adelantó al conjunto local en el minuto 58 y bueno, pues en la horrera Vitoria, inmerso pues en esa lucha por la salvación como está, logró empatar en el minuto 77 por medio de Adey Mendinueta. Sin embargo, bueno, pues la alegría visitante pues duró poco, como se dice, poco dura la alegría de la casa del pobre, ya que Aimar Benede pues, aparecía en el minuto 83 para dejar, bueno, pues esos 3 puntos en casa y frenar esa reacción alavesa. Buena victoria de Loberena para seguir consolidándose en esa zona media alta que bueno, al final siempre decimos que la salvación en División de Honor, excepto en el grupo 4 porque son 2 equipos más, ronda los 30 puntos, los 32, bueno, Loberena tiene ya 17. Suele estar por ahí, sí, suele estar por ahí. O sea que lo tiene bastante bien hecho si al menos sigue con esta buena primera vuelta. Sí, al final un poco es lo que hace falta, lo que deben buscar los equipos, no objetivos, a priori antes que más pronto que tarde, y si tú haces los puntos, 20-25 puntos en la primera vuelta, pues ya más o menos lo tienes hecho. Vamos ahora con el partido, con la locura en Vitoria, con una remontada espectacular del Antiguoco ante un Betoño que bueno, que se hunde un poco en el descenso. Los locales se pusieron 2-0 muy pronto, con goles de París Honore y en el 5 Igor Camena en el 29, para irse pues, con ese 2-0 al descanso. Y en la segunda parte, pues ya el Antiguoco decidió que remontar y ir a por todas. Y bueno, Urco Arocena y Martino Talora igualaron el choque antes de la hora de partido. Y ya los instantes finales fue Marc Gómez, el que en el 84 hizo el 2-3. Y para completar esa remontada y meter ese gol de la tranquilidad, pues Inder Lasa de penalti en el 89 puse ese 2-4 final para bueno, hundir al Betoño porque se veía con un 2-0 muy favorable y bueno, una remontada a un Antiguoco que oye, muy partidazo el Antiguoco. Sí, al final bueno, el Antiguoco tiene que hacerse un poco valer, le pasa un poco lo que al Baskonia de otras temporadas, ¿no? Entonces al final bueno, está en una posición cómoda, al final a mitad de tabla. Es verdad que el Betoño, bueno, pues al final está sufriendo, está acusando, pues al final estrenar categoría, cosa que es normal, aunque es verdad que todo por ahí por la zona baja, como decíamos antes, pues está muy apretadito. Es verdad que el Villegas es el único que está todavía sin puntuar y que bueno, pues que tiene un poco que reaccionar rápido, pero todavía bueno, pues los que están ahí en esa zona roja todavía tienen muchas opciones de darle la vuelta a la tortilla, como se dice. Así que bueno, de momento ahí está. Sí.
Reparto de puntos, en este caso, en el duelo de la jornada, ese Alavés Athletic, un Alavés que estaba en cuarto clasificado, plantó cara al líder, a los de Lezama, bueno, pues en una primera parte que bueno, fue bastante frenética. Mateo Albarracín adelantó a los babazorros en el minuto 16, pero era Oyer Cueva el que empataba el partido en el minuto 27 para dar esas tablas en el marcador. Ander Carmona volvió a poner por delante a los locales en el 34, aunque Cristian Inga ponía el 2-2, que sería ya definitivo, poco después del minuto 39. El marcador ya no se volvía a mover en la segunda parte, permitiendo eso sí al Athletic, bueno, pues mantener un poco su ventaja de 4 puntos ahí en la cima con respecto a sus directos perseguidores, y bueno, pues es un tropezón, digamos, que bueno, pues podría haber sido peor. Podría haber sido peor porque, bueno, su inmediato perseguidor, que es el Eibar, empató en extremis, o sea que podía incluso haberle metido un poquito más de ventaja si el Eibar llega a perder. Y aún así, pues, bueno, es un tropiezo, yo creo que muy buen punto para el Alavés, y un tropiezo que no deja del todo mal al Athletic Club. Vamos con la goleada de la jornada en este DH2. Si fue un 7-2 en el DH1, bueno, pues aquí fue un 1-8. La Real Sociedad, que no tuvo piedad ante un Villegas que sigue sin ganar y sigue siendo colista de este grupo 2. Tras el 1-2 al descanso, con doblete de Raúl Rodríguez en el 16 y en el 37 para los Chulurdín, y el gol de penalti de David Recio en el 44 para los locales, la segunda parte pues fue un monólogo visitante. Ollán Tellechea firmó un doblete rápido en el 52 y en el 54, por prácticamente una jugada y otra, o sea, 2 minutos, no hubo más. Shuban Fernández se llevó el balón a casa con un hat-trick, con su gol en 71, 75 y 80, vamos, resumido, un hat-trick en 9 minutos. Y Iván Lozano pues cerró aún más esa goleada con su tanto en el 83, para, bueno, finalizar un 1-8 que hunde todavía más al Villegas, y a la Real le permite pues escalar hasta la tercera posición. Bueno, al final es verdad que el Villegas pues también está acusando ese mal inicio de temporada. Al final pues la Real pues tiene que hacer un poco lo que tiene que hacer y intentar luchar por todos los medios, en este caso con el número de goles por la posibilidad de ese liderato, de esa liga. Concluimos con ese último encuentro, que también pues era un poco a priori partido asequible, partido fácil, pero aquí en la División de Honor no hay nada fácil. Pero sí que ha sido la sorpresa de la jornada. Ese Leio a Logroñés, donde bueno, pues que se vivía en Sarriena, un auténtico festival de goles por todo lo alto y de ambos equipos, que supone un duro tropiezo en este caso para la Sociedad Deportiva de Leioa en su lucha por la liga. Los locales empezaban arrollando, como es habitual, 2-0 en 9 minutos con Madariaga y Santi Esteban. Pero el Logroñés pues reaccionaba bien, ponía al poner, bueno, hasta poner el 3-3 al descanso, en un intercambio de goles brutal. En la segunda mitad, Álvaro Rodríguez pues completaba la remontada riojana en este caso, con un 3-4 en el minuto 50, y Julen Goicoechea empataba de nuevo en el 82, y cuando parecía que el partido se iba a quedar en tablas, Raúl Bello sentenciaba de penalti en el 90 para llevarse los 3 puntos de camino a La Rioja. Pues sí, un partidazo del Logroñés ante un Leioa que se está erigiendo junto con el Eibar como la revelación de este grupo. Yo creo que el Leioa tiene un puntito más al tener esa condición de recién ascendido respecto con el Eibar, pero oye, un 4-5, un partidazo para ver, aficionado neutro, un partidazo para ver. Sí, partidazo. A ver, son 9 goles, es verdad que bueno, por la Sociedad Deportiva de Leioa pues es un club que ya conoce la categoría, pero que al final está haciendo un temporadón, y es verdad que es un tropezón que le hace un poco perder un poco esa inercia, pero desde aquí animamos también al equipo, porque al final no se puede ganar siempre. No, mucho menos. No depende a veces de... pasa que el Leioa le vemos ahí arriba, pero se nos olvida que es recién ascendido. Todo no depende al final también de uno mismo, y bueno, pues al final hay que ver un poco eso. Vamos a pasar con la clasificación de este DH2 y vemos a ese Athletic Club líder con 25 puntos, seguido del Eibar con 21, con 19, tercero y cuarto están la Real Sociedad y la Sociedad Deportiva Leioa, y el quinto es el Alavés con 18. Ya el Loberena con 17 puntos, seguido del Logroñés y Antiguoco y Osasuna con 16 puntos en ese triple empate. Danoki Baskonia, décimo y décimo primero con 13 puntos, y cierra pues la zona de la permanencia la agrupación deportiva San Juan con 11 puntos.
Abre la zona roja la Aurora Vitoria con 8 puntos, al igual que en Santuchu. Penúltimo es el Betoño con 6 puntos. Y colista, Farolillo Rojo de STDH2 el Villegas con 0 puntos. Nos toca ahora repasar la actualidad de la jornada en ese grupo de Aragón, Cataluña y Baleares. Y bueno, pues yo creo que mejor manera que ver los resultados, pues no hay otra para empezar. Ahí tenemos el Constancia 1, Racing Zaragoza 1. Barcelona 4, DAM 4. San Francisco 1, Mallorca 5. Zaragoza 2, Sabadell 0. Monte Carlo 0, Cornellá 0. Girona 1, Nàstic de Tarragona 0. Español 3, Nàstic de Manresa 1. Y Sant Cugat 1, Huesca... Sant Cugat 2, perdón, Huesca 1. Bueno, pues con esos resultados y alguna cosilla también un poco llamativa, hay algún, es verdad que a los locales se les ha dado mejor, ha habido algún empate. El partidazo de la jornada. El partidazo de la jornada 4, está bien, también todo. Lluvia de goles. Arrancamos un poco con ese primer encuentro de la jornada, el empate trabajado en el estadio de Inca entre Constancia y Racing Club Zaragoza. El conjunto visitante se adelantó en el minuto 72 tras una acción de Jorge Divason, cuando parecía pues que los 3 puntos se marchaban a Zaragoza. Valentino Passarini de penalti en el 86 rescataba un valioso empate para el Constancia, que bueno, pues se repartía los puntos. Sí, el Cuidado Racing Zaragoza lleva 4 partidos seguidos sin perder. Está porque rescató ese puntito del Constancia con el penalti en 86, pero si no hubiese sido ya 4 victorias seguidas. Sí, al final al Constancia le viene bien puntual. Sí, y el Racing Zaragoza se mantiene y ya se aleja bastante del descenso. Vamos con el segundo partido de esta jornada y el partidazo del grupo 3, que fue ese Barcelona 4, DAM 4, festival de goles en el Joan Gamper entre Barcelona y DAM en un partido memorable. Los azulgranas se pusieron 3-0 arriba en apenas 20 minutos. Adrián Guerrero, Pedro Rodríguez y Uriol Payás fueron los autores de los goles. La DAM recortó distancias con el gol de Jauma en el 27, y la remontada cervecera pues continuó con el gol de Iker Dobles en el 31 y en el 59 para hacer ese 3-3. Los visitantes contemplaron la remontada con el gol de Alex González en el 78, o sea, de ir 3-0 se pusieron 3-4. Y bueno, al final en el descuento, en el 90, un gol agónico de Alex Campos le dio ese 4-4 al Barcelona, rescató un punto que parecía que se le iba después de ir 3-0 en lo que fue pues un auténtico partidazo. Sí, la verdad que fue un partidazo, una lluvia de goles. Tropezón para el Barça, porque al final tiene un séquito de perseguidores que a más sin tregua no le están dando mucho chance, muchas opciones. Español, Mallorca, Sabadell, Zaragoza, todos están ahí detrás y estos tropezones al Barça le vienen mal. Tropezón por eso, tropezón por ser el Barcelona, porque al final es equipo con mayor calidad del grupo, y tropezón porque ibas 3-0 en casa. Sí, además lo tenías el partido prácticamente ya resuelto. La DAM, si ya dura de por sí esta temporada más todavía. Bueno, donde también hubo goles y en este caso pues una contundente victoria es en Son Biblioni ante el San Francisco, donde el Mallorca, bueno, pues se llevó esa victoria a domicilio. Daniel Ramos abrió, bueno, pues la cuenta un poco muy pronto en el minuto 3 con ese gol tempranero, y un gol en propia puerta de Álvaro González pues amplió distancias en el 19 para el conjunto visitante, para los bermellones. Antes del descanso, Anastasios sumó el tercero en el 43, y tras la reanudación era Tyron Hill el que recortó distancias para el San Francisco en el minuto 50, pero Sidiropoulos volvió a marcar en el 57 y Alejandro Yerga sentenció el 1-5 definitivo en el minuto 72. Sí, derbi para el Mallorca, que al final pues es lo que se espera, ¿no? Sidiropoulos. Sí, es que me ponéis trampas. Anastasio Sidiropoulos. Sí, me ponéis trampas. Nombre griego. Vamos con otro partidazo que a priori, es a principio de temporada, nos dicen que es un partidazo, pero ahora ya con 10 jornadas, pues sí, porque... Hombre, uno de los duelos. Uno de los grandes duelos, Zaragoza, Sabadell, que se impuso el conjunto maño, un partido sólido y sin fisuras.
Diego Monzón adelantó a los blanquillos en el minuto 20 y Nacho Cilla sentenció el encuentro en el 72 para hacer ese 2-0, asegura la victoria local y que los 3 puntos pues se quedasen en Zaragoza. Así es, bueno, pues uno de los duelos ahí en esa parte alta de la tabla, uno de esos duelos directos que bueno, pues finalmente se queda con esa victoria del Zaragoza, pero bueno, que iguala un poco la situación, la verdad que por ahí arriba. Partido sin goles, este fue el del Montecarlo Cornellá. Ninguno de los dos equipos, bueno, pues logró romper la igualdad en el marcador, en un encuentro que fue muy disputado y lleno de alternativas, aunque bueno, pues las defensas y los porteros, bueno, pues se impusieron finalmente sobre la parte ofensiva con ese resultado de 0-0 y ese reparto de puntos para Montecarlo y Cornellá. Sin más, ¿no? Es un empatito que viene Sin bien más. a Montecarlo para seguir fuera del descenso. Y viene bien al Cornellá para sumar abajo. Para sumar abajo y al menos no desengancharse. Sí que es verdad que aquí en esta zona, luego lo veremos en clasificación, la zona de descenso está muy apretada en este grupo 3. De hecho, me sorprende porque claro, estamos ya en el grupo 3 y para ser la jornada 10, todavía los equipos que están abajo tienen bastantes opciones de resolver. Hay grupos que la zona roja está muy apretada, luego lo veremos. Hay otros no, que está bastante diferenciada, pero hay grupos que están muy apretados. Vamos ahora con un trabajado triunfo del Girona ante el Nàstic de Tarragona. El único tanto del partido llegó en la segunda parte. Fue obra de Pablo Villanueva, que encontró portería en el minuto 63, que adelantó al Girona pues eso, a la hora de encuentro. Y bueno, así se mantuvo el partido. Finalmente un 1-0 que le da 3 puntitos muy importantes al Girona para mantenerse en esa zona media-alta. Y bueno, incluso, oye, que de ilusión se vive también, pues, ver esa Copa del Rey sí, cerca, y es no, verdad que el Girona no muy lejos. no está como otras temporadas, que ha estado un poquito más irregular, pero bueno, de momento esos 3 puntos vienen muy bien para consolidarse ahí en la media tabla. Seguimos con la victoria completa, esta vez del Español ante el Nàstic de Manresa en la ciudad deportiva Dani Jarque, bueno, pues para mantenerse en esa parte alta de la clasificación y ser el principal perseguidor, el que lidera, ¿no?, la persecución del FC Barcelona. Denis Cruz abrió el marcador en el minuto 23, afianzando, bueno, pues el dominio local, que era patente. Antes del descanso, bueno, Elliot hizo el 2-0 en el 43 y repitió como goleador para ampliar, bueno, pues aún más esa ventaja en el minuto 55, ya en la segunda parte. El Manresa logró maquillar un poco el resultado en el último minuto gracias al tanto de Ansu Mana, pero bueno, pues los 3 puntos se quedaban en casa, en la ciudad de Dani Jarque, y daban al Español, bueno, pues ese plus para estar solamente a un punto en este caso del FC Barcelona. Sí, el Español es que lo decía en otro cuento, lo ha dicho Miguel, que parece que el punto de inflexión fue ese empate contra el Barcelona, porque venía de jornadas dubitativas, de triunfos in extremis que no deberían haber sufrido tanto, y contra el Barça, oye, que lograron empatar, incluso podían haberse llevado a la victoria. A partir de ahí es que han ido para arriba y bueno, ahora lo vemos a un puntito nada más del líder. Vamos a acabar con la victoria del Sant Cugat en casa ante la Sociedad Deportiva Huesca. Fue Ignasi Quixano el que adelantó al equipo catalán en el minuto 40, pero Daniel Bastarrica empató para los aragoneses ya en la segunda mitad en el 70. La alegría visitante poco duró. Jaume González hizo el 2-1 definitivo tan solo 6 minutos después del empate, y los 3 puntos que se quedaron en Sant Cugat. La primera victoria del conjunto catalán, la primera victoria del equipo de Víctor Sánchez, que parece que se le resistía un poquito, y con esta victoria, pues oye, aunque está farolillo rojo, o sea, penúltimo ahora, no se distancia mucho de... Bueno, pues, al final es un poco lo que hablamos, como está muy ajustado por abajo, la verdad que esta victoria pues le viene muy bien al Sant Cugat. Al final, bueno, pues el Huesca es verdad que acusa, bueno, pues obviamente es una derrota ante uno de los colistas, uno de los equipos que va abajo. Es verdad que no le hace excesivo daño porque todavía tiene cierto colchón, pero bueno, al Sant Cugat le viene muy bien porque va así, bueno, pues ajusta un poco los tiempos y mantiene un poco esa posibilidad, ¿no?, esas opciones. Vamos con la clasificación de este grupo 3, que vamos a ver, como estamos diciendo, que está todo muy apretado por todos lados. Tenemos a ese Barcelona líder con 24 puntos, está solo un puntito por detrás, con 23 está el Español, y luego tenemos pues un triple empate a 20 puntos entre Mallorca, Sabadell y Real Zaragoza. También a 20 puntos, como todos los perseguidores, está el Real Zaragoza, quinto, como ese posible puesto de Copa del Rey, seguido por la DAM con 19, Girona con 15 puntos, Racing Zaragoza con 14,
con 12 Huesca y un triple empate en esa zona que cierra la permanencia de mitad de tabla, Montecarlo, Nastic y San Francisco, que bueno, pues son los que están todavía, duermen esta semana a cobijo, bajo techo. Abre la zona roja con 7 puntos los dos, el Nastic de Manresa y el Cornellá. Le sigue el Sant Cugat con 6 y como farolillo rojo el Constancia con 5 puntos. Pasamos ahora al grupo 4, ese grupo de Andalucía, Ceuta y Melilla. Y comenzamos con los resultados, con ese Melilla 0, Cádiz 2. Sevilla 2, La Cañada 2. La Mosca 3, Córdoba 0. Tomares 1, Betis 2. Mosquito 2, Sporting Atlético 1. Calavera 3, Maracena 2. Málaga 1, San Félix 0. Vázquez Cultural 2, Arenas de Hermilla 0. Y Granada 2, Almería 1. Bueno, pues arrancamos con esos encuentros. Vamos a arrancar un poco con este grupo andaluz. Arrancamos con el primer encuentro, el Cádiz, que bueno, consigue imponerse al Melilla en la Espiguera. Bueno, pues una primera parte al final que fue igualada máxima por parte de ambos conjuntos, y no fue hasta la segunda parte donde bueno, pues se vería un poco ese primer gol del partido para el conjunto gaditano. Pol Patiño puso por delante a los visitantes en el minuto 50 tras un bote de córner. Y el segundo tanto pues llegaría en el 65, obra de Moisés Machuca, para poner el 0-2 final. El Melilla, bueno, pues siguió insistiendo para intentar lograr rascar algún punto, pero no consiguió encontrar portería. No, es que el Cádiz está muy bien. Aquí tenemos a Miguel, súper ilusionado con el Cádiz, pero está muy bien. Tenemos el segundo gol, que lo habréis visto, es un golazo, una muy buena jugada del conjunto amarillo. Y es que la verdad que parece que empieza ya a consolidarse ahí arriba. No sé si a lucharle la liga al Betis, pero oye, a lo mejor al disputarse la segunda posición con el Granada, yo creo que sí. De momento ahí está el Cádiz, dándolo todo. Vamos con la sorpresa en este grupo 4, con ese reparto de puntos en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros entre el Sevilla y la Cañada Atlético. La Cañada sorprendió al Sevilla con un tanto tempranero de Brahima en el minuto 6. Y bueno, la verdad que el conjunto se no pudo aguantar mucho las embestidas del Sevilla, de los locales, y en el minuto 28 Lociga ponía el 1-1 en el marcador, tras recibir un pase a la espalda a la defensa que culminó sin dejar votar. Ya en la segunda parte, en el 51, el Sevilla culminaría la remontada con un gol de penalti de Aitor Caballero, y cuando parecía que los 3 puntos se iban a quedar en Sevilla, fue Chivi el que apareció en el minuto 87 para poner las tablas en el marcador y rescatar un punto muy valioso para la Cañada Atlético. Sí, al final, bueno, pues un punto muy valioso. Es verdad que un resultado, bueno, pues que sorprende, porque al final, bueno, pues el Sevilla no está haciendo quizás su mejor temporada en estos últimos cursos. Pero bueno, pues al final, pues esos puntos para el Cañada Atlético son ese punto que es oro puro. Sí, completamente. La Mosca ganó con creces su partido frente al Córdoba, que pues encadena una segunda derrota consecutiva. Los locales, bueno, pusieron el 1-0 en el minuto 21, obra de Manuel Mesa, antes de finalizar la primera parte, y en el minuto 38 Gonzalo Obrero pues se marcó en propia puerta, por desgracia para el conjunto visitante, que vieron cómo pues se les marchaba un poco en el entretiempo con dos goles hacia abajo. Ya en el tramo final del partido, bueno, pues en el 83 el 3-0 llegaría para los locales con gol de Raúl Gaitán, y para sentenciar un poco el encuentro, y así pues la Unión Deportiva La Mosca pues se reencuentra con la victoria tras 3 jornadas consecutivas perdiendo. Sí, gracias a la victoria sale del descenso. Qué importante es tener un jugador en este equipo que al final lucha por la salvación, que es recién ascendido, como Manu Mesa, que parece que tiene 3 y mete 2. O sea, no sé si le quedará algún año de juvenil, pero si no, yo creo que es un chaval a tener muy en cuenta, que esté haciendo goles con un equipo como la Mosca, que a priori pues no goza de tantas oportunidades. Vamos ahora con la remontada del líder, que sigue sumando de 3, esta vez en el Municipal San Sebastián de Tomares, pues se llevó la victoria. Fueron los locales quienes golpearon primero con el gol de Eduardo Cortés a los 28 minutos de encuentro, y en el 62, más aproximadamente eso, al ecuador de la segunda mitad, llegaría el empate del Betis mediante Cayetano Cordón de penalti. Y en el 75, pues los verdiblancos llegarían a culminar esa remontada con el tanto de Marc Castro, que les sirve para llevarse los 3 puntos
fuera de casa para seguir líderes y bueno, sobre todo eso, es que para remontar, que era un partido que parecía que a priori podía ser fácil, entre comillas, para el Betis y al final se le complicó un poquito. Sí, al final, bueno, pues un poco el Betis te saca un poquito de ventaja con respecto al Granada, que es su principal perseguidor, al Cádiz. Aprovecha un poco también ese resbalón que tiene el Sevilla para pues, marcar distancias con al final pues, su eterno rival y bueno, pues es un resultado que oye, pues, le da esos 3 puntos y esta tranquilidad un poco del líder. Seguimos con el siguiente encuentro, ese Mosquito Sporting Atlético. Bueno, pues un Mosquito que ha completado una remontada in extremis esta jornada tras ir perdiendo y bueno, pues marcar en el 90. Es verdad que se adelantaron los visitantes en el 56 con el gol de Héctor Arenas, cuando todo parecía pues a favor de los ceutíes. El autor del gol fue expulsado en el 83 y en el 90, bueno, pues el Mosquito marcó el gol ese del empate, obra de Benjamín Der. Y no contentos con esto, bueno, pues en el tiempo de descuento completaron esa remontada con ese 2-1, poniendo el 2-1 para ganar, bueno, pues el partido gracias al gol de Racine Kane. Sin duda un partido que fue muy frenético, sobre todo en la segunda parte y con una final de partido súper emocionante, yo creo. Pero súper emocionante, ya está hasta el 90 en 5 minutos, un menos, no sé cuánto añadirían, pero en muy poquito en el final del partido remontas con ese... En el minuto 83 quedarte con uno menos el Sporting Atlético. Buena remontada del Mosquito para seguir ahí arriba, que el Mosquito está ahí arriba. Sí, no la verdad que está siendo uno de los equipos, de los equipos revelación. Al final está luchando contra equipos, contra canteras. Al final, contra canteras. Málaga, Betis, Granada, Cádiz. Sí. Incluso con el Calavera está ahí, que no es una cantera como tal, pero bueno, recordemos que es del Betis, por así decirlo. Vamos con un partidazo de goles y emoción hasta el final en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, que vamos precisamente pues, con el Calavera, que venció al Maracena. En el minuto 14 del partido, el equipo local ponía el 1-0 con el gol de Alex Molina, y a punto de llegar al descanso aumentaba la diferencia en el marcador el Calavera con el gol de Aitor. En la segunda parte, el Calavera, perdón, se ha comentado a distancia. En la segunda parte el Maracena buscaba más y en el minuto 62 consiguió recortar distancias con el tanto de Miguel. En el 78 los visitantes volvieron a encontrarse con el gol para poner las tablas en el marcador, gracias a Juan Justicia, que se llama así, que marques el 2-2. Sí, algunos nombres vienen como... Vienen hilados, Y bueno, cuando todo parecía que se iba a quedar en un empate a 2, aparecía Ivanovic en el 90 para hacer ese 3-2 para los sevillanos y que los 3 puntos pues se quedasen en la Ciudad Deportiva. Bueno, pues ahí estaba ese encuentro, el Calavera, bueno, que mantiene sus puntos en casa para estar ahí en esa zona mitad alta de la tabla. Bueno, la verdad que viene a costa del verdad de un Maracena que compitió bastante bien, yo creo que compitió bien, pero que bueno, pues no le sirve ese nivel, no está todavía, no le sirve para poder salir del descenso, aunque insistimos y seguimos con el grupo 4. En esta división de honor este año vamos todo muy, muy justito. Seguimos con ese siguiente encuentro, un derbi malagueño. Ese Málaga consigue pues una victoria en casa para seguir mirando hacia arriba. En este caso frente al San Félix, el único gol del encuentro, pues llegó en los instantes finales de la primera parte, donde Cristóbal Cantero pues consiguió poner por delante al conjunto boquerón, que supo pues mantener el gol de la ventaja durante todo el encuentro. Gran victoria para el Málaga, manteniendo la portería cero. El San Félix por su parte, pues rompe esa buena dinámica que traía de no haber perdido en los 5 encuentros anteriores, pero bueno, no pudo ser. No, la verdad que el Málaga está poquito a poco, va subiendo, va consiguiendo sus victorias y ya tenemos en ese top 4. Vamos con otro equipo malagueño, con el Vázquez Cultural, que consigue su segunda victoria de la temporada y corta así una mala racha que le había colocado pues como el colista de la competición. Hasta la segunda parte nos llegaron los goles, en el 1-0 en el 57 de obra de Gattuso. Y rápidamente en el 65 Raúl Esteban pondría el 2-0 para darle la victoria a su equipo, cortar así una racha de 9 partidos sin ganar y abandonar al menos pues ese farolillo rojo con el que comenzaron la jornada. Sí, al final, pues yo creo que al final el Vázquez Cultural le viene bien esta victoria. Es verdad que, pues quieres que no, pues la necesita seguir sumando puntos. Y es verdad que, pues que lo hace un poco a costa de la Arenas de Hormilla, que ahora mismo pues está fuera del descenso. Corta la racha de la Arenas de tres victorias consecutivas.
Uno de los duelos de la jornada en este grupo 4 es el Granada-Almería, pues el conjunto nazarí que vence al equipo almeriense por la mínima, se consolida en esa zona media de la tabla, en esa zona alta, perdón, de la tabla. Enrique Bas adelantó al conjunto local en el 48 tras una primera parte sin goles, y en el 65 ya llegaría pues la reacción un poco de los almerienses con un gol de Abraham Lázaro, pues para poner el empate 1 en el marcador. En los instantes finales, el Granada pues mostró su gran actuación como local durante toda la temporada, que es lo que lo está haciendo, y Bas anotó su segundo gol particular para darle pues la victoria al equipo y pues tener al Granada ahí en esa en esa persecución incansable, ¿no? del Real Betis. Sí, la verdad que ahí sigue Enrique de Bronce, que sigue metiendo goles como hacía aquí en el Rayo Alcobendas, pues parece que en el Granada también se le está dando muy bien. Vamos con la clasificación de este grupo 4. Con ese Real Betis, que es líder con 27 puntos, seguido de cerquita, 5 puntos por debajo del Granada y el Cádiz, que están con 22. Y cuartos el Málaga con 19 puntos. Con 19 puntos también el Mosquito, que se coloca quinto como ese posible equipo de Copa del Rey, seguido de Sevilla y Calavera empatados con 18 puntos. Le sigue el Almería con 16, Sporting Atlético y San Félix con 15 puntos respectivamente, el Córdoba con 14, Arenas de Hermilla con 12 y cierra la permanencia la Unión Deportiva La Mosca con 11 puntos. Abre la zona roja con 9 puntos los dos, la Cañada Atlético y el Vázquez Cultural. Y cierran, como decimos séptimo y 18º con 8 puntos Tomares, Maracena y Melilla. Nos toca ahora hacer el repaso del grupo 5 de la División de Honor, de ese grupo de Madrid, Comunidad de Madrid, Castilla y León y Extremadura. Y arrancamos con esos resultados: Real Madrid 4, Valladolid 0. Tribal Valderas 1, Leganés 2. Getafe 0, Sporting Hortaleza 0. Diocesano 2, Las Rozas 2. Rayo Alcobendas 1, Badajoz 0. Unión Adarve 2, Atlético Madrid 2. Burgos 1, La Cruz 0. Y Unionistas 3, Rayo Vallecano 3. Bueno, pues esos eran un poco los resultados de esta jornada en el grupo 5. Es verdad que ha habido mucho empate esta jornada también. Parece que no nos ha dado del todo, sorpresa, nos ha dado del todo bien a algunos y a otros, y al final pues aquí todo el mundo, aquí hay también no hay desperdicio. Arrancamos con el líder, que abría la jornada en este grupo 5 de la División de Honor frente al Valladolid, y volvía a ganar pues de manera contundente. Certificaba la victoria al Real Madrid en la primera mitad del encuentro, tras irse ganando 3-0 al descanso, con los goles de Paul Durán, Carlos Díez y Beto. En la segunda mitad fue Enzo Alves el que al final del partido pues redondeaba esa goleada blanca, pues para quedarse los 3 puntos en Valdebebas. Sí, es que lo del Madrid es tremendo esta temporada, es todos los partidos junto con Youth League, son victorias, es que son victorias todos de momento. Y no ha habido ningún partido que se le haya... Más allá del Tribal Valderas, oye, que parece que el partido que más ha encasquillado un poquito al Madrid ha sido el Tribal Valderas, ojo, cuidado. Sí, parece que le dieron, le costó, le dieron un poco de caña los de la Canaleja. Un poquillo. Vamos con ellos, que es el segundo partido, ese Tribal Valderas, que no pudo llevarse la victoria. Quien se la llevó fue su contrincante, el Leganés, remontando ante el Tribal. En el 21 Hitor Oliva adelantó a los locales tras y se fueron ganando al descanso. Y a los 5 minutos de reanudarse el encuentro, pues fue Beltrán en que empató para los pepineros. A 5 para el final, Marcos hizo el gol de la victoria, hizo ese 1-2 y le dio los 3 puntos a los de Manu Rueda para lograr su segunda victoria consecutiva. Y parece que ir encontrando un poquito la regularidad que está buscando el Leganés, porque la verdad que sí que es verdad que esa irregularidad en una jornada estaba mitad de tabla alta, otra mitad de tabla baja, porque al final están muy juntos todos, y una derrota y una victoria de los demás te baja 3-4 puestos. Sí, es verdad que le está costando este inicio de liga a los de Manolo Rueda, pero bueno, yo creo que al final un poco están poco a poco amoldando un poco, asentando un poco ese equipo, y pues parece que van apuntando un poquito a las cosas, van apuntando un poco las cosas. Seguimos con el encuentro que enfrentaba Getafe y Sporting Hortaleza, empate a 0 en un partido en el Fernando Santos de la Parra. Primera mitad que tuvo bastantes oportunidades claras de gol, pero faltó acierto. La segunda parte pues estuvo un poquito más igualada, es verdad que con menos ocasiones, y un partido que finalizó prácticamente, sin goles, permitiendo sumar un punto a ambos equipos, que yo creo que no desmerece.
No, sobre todo al Sporting Hortaleza, que es que son ya, bueno, sabemos que el Sporting Hortaleza en su estadio, su campo es un fortín, que ha ganado todo, pero viene de lograr 2 empates fuera de casa, lo que se traduce en 4 partidos sin conocer la derrota. Empató en Ganapanes, ahora ha empatado aquí en el Santos de la Parra, o sea que yo creo que un punto más importante para el Sporting. Sí. Nos vamos a Cáceres y nos vamos al partido que enfrentaba al Diocesano y a Las Rozas, donde bueno, el equipo roceño sacó un empate in extremis. Diego adelantó a los roceños en el 17 partido, pero al final de la primera mitad pues los locales remontaron el encuentro y que Rueda y Carlos fueron los encargados de hacer ese 2-1. Cuando parecía que el Dios iba a sumar su segunda victoria consecutiva, pues apareció Tomás en el 89 para darle ese puntito a los de Juanjo Herrero y bueno, rescatar un punto fuera de casa. Yo creo que es muy importante en un campo complicado como es el del Diocesano. Sí, al final todas las visitas un poco que se hacen a Extremadura suelen ser bastante complicadas al final, porque bueno, pues al final el viaje, la trayectoria, al final pues el árbitro que te arbitra, pues al final no quiero decir que incida, a ver, porque luego me meto en un jardín yo solo, que tal vez. Pero bueno, sí que es verdad. Bueno, pero al final es verdad que ¿no te has dado cuenta que siempre en los partidos de Extremadura siempre pasan cosas raras? Sí, eso sí. Es verdad que pasan cosas raras. Yo no digo que tengan razón o no, porque no entro, pero siempre pasan cosas raras. Eso que no estamos allí, luego las cosas que nos cuentan. Exacto, a nosotros lo que nos cuentan es que siempre pasa algo raro. Entonces, bueno, pero bueno, en fin. A ver, independientemente de eso y del tema resultados, al final los resultados acompañan a las Rozas, pues porque bueno, pues está uno de los equipos arriba a mitad de tabla. El Dioce pues no le acompañan esos resultados, pero psicológicamente le ayuda mucho al Dioce. Sí que es verdad que Quique Gómez nos dijo, creo que fue, ay, no me acuerdo qué partido fue ahora mismo, que bueno, que cuando se quitasen ese lastre psicológico de que se creen que no podían ganar o que todo partido les iban a remontar, que iban a ir para arriba y oye, ganaron. Sí, y eso que ese partido han estado a punto, prácticamente. Lo que pasa es que claro, al final es verdad que las Rozas pues dan mucha caña. Además es verdad que las Rozas es un equipo que compite hasta el último minuto, no es como otros equipos que ya sabes que en los últimos minutos, los 5 minutos ya del descuento, ya la intensidad baja, entonces ahí aprovecha el rival. Pues aquí pasa un poco, en las Rozas pasa un poco al revés. Pero bueno, en fin, no, para no meternos en jardines más, por lo menos eso es lo que nos cuentan, Claro, nosotros hablamos de lo que nos cuentan. Nos han contado, que haya pasado, pues ya. El otro encuentro de la jornada, continuamos con el Rayo Alcobendas Badajoz, el conjunto de Rubén Bullón que gana por la mínima al conjunto extremeño y coge, un poquito de aire en la clasificación. Tras una primera parte sin goles, en la segunda mitad pues apareció Gonzalo para transformar un penalti en el 64 y pues dar la victoria a los de Rubén Bullón, que se llevan estos 3 puntos, que les hacen un apaño. Sí, victoria muy importante para mantenerse tranquilo, para ir sumando de a 3 ante lo que es a priori un rival directo y para mantenerse en mitad de tabla tranquilitos. Vamos ahora con la sorpresa de la jornada, con ese empate que sacó el Unión Adarve en Ganapanes al Atlético de Madrid, a todo un Atlético de Madrid. El Adarve incluso se llegó a adelantar con el gol de Marce y tuvo la posibilidad de poner los 2 goles de distancia. Sin embargo, el Atleti reaccionó con los tantos de Fitzgerald y Sergio Esteban de penalti justo antes del descanso. Fue ya en la segunda mitad cuando una versión agresiva de los locales posibilitó el empate y Siso, tras robar un balón a Dani Rubio en esa presión intensa, pues hizo el 2-2 con el que se acabó el partido y con el que el Unión Adarve pues rescata un puntito y sobre todo ya no solo que es en Ganapanes, sino muy importante ante el Atlético de Madrid, que se le resiste mucho el ir a domicilio. Sí, al final, pues el Atleti tiene un poco ese punto flaco. Es verdad que al final esto es un duelo directo. Los de Ganapanes, pues al final están pues como una perita en dulce. De hecho, podrían ser, si mantienen un poco esta trayectoria, yo creo que de cara a la segunda vuelta podrían ser equipo revelación de la temporada, sin lugar a dudas. Pues al final, no era un partido fácil, los partidos en Ganapanes nunca son fáciles. No. O sea, a mí me hace mucha gracia eso, pero da igual que sea el Atlético que sea el Madrid, no es un partido fácil, porque Ganapanes no es un sitio fácil. Pero al final poco que decir, porque al final enhorabuena a la Darbe, porque al final un punto muy importante para esta temporada.
Continuamos con la que es la segunda victoria del Burgos Club de Fútbol en esta temporada ante el Club Villanovense, que bueno, pues se hunde un poquito en esa clasificación. El gol solitario de Adrián en el minuto 55 de partido fue suficiente pues para lograr esos 3 puntos en casa y soñar pues bueno, con escapar de esa zona baja de la tabla. Sí, el Burgos que parece que empieza a coger un poquito meter una marchita más, a ganar sobre todo a rivales directos, y bueno, es que está empatado a puntos ahora mismo con el Tribal, que es quien marca la salvación. Vamos a acabar con el partido que enfrentó a Unionistas y al Rayo Vallecano, que fue un partidazo, la verdad, que se vio en Salamanca, un 3-3, donde los vallecanos pues remontaron hasta 2 veces. Se fueron ganando al descanso los de Raúl Fuentes con los goles de Óscar y Mateo. Y llegados a la hora de encuentro fue Bello, el lateral derecho, quien recortó distancias para los suyos, y tan solo pues 2 minutos después fue Ayman el que encontró el gol del empate. Pedro volvió a poner de nuevo a los salmantinos por delante, pero a 10 para el final apareció Verdejo, que finalizó una gran jugada colectiva de los de Tony Paredes para hacer ese 3-3 definitivo y bueno, rascar ese puntito de Salamanca. Sí, al final, bueno, pues un punto importante para Unionistas, que es verdad que no les sirve para salir un poco de esa zona de descenso. Bueno, un punto que le sirve al Rayo Vallecano para mantenerse una jornada más, segundo en la clasificación por encima del Atlético de Madrid, a los de Tony Paredes, pero que bueno, pues al final se queda un poco con sabor agridulce para tantos goles. Un poquillo. Vamos a pasar a esa clasificación del grupo 5, donde hablamos, como comentábamos, tenemos el Real Madrid con 30 puntos, líder de grupo, seguido del Rayo Vallecano con 22, Atlético de Madrid con 21 y Unión Adarve con 18 puntos. Quinto es el Sporting Hortaleza con 17 puntos, seguido del Leganés con 16, Las Rozas con 14 y el Getafe y Alcobendas y Valladolid con 14 también. Décimo primero es el Badajoz con 11 y cierra la zona tranquila el Tribal Valderas con 8 puntos. Con 8 puntos también, pero en la zona de descenso, Burgos y Unionistas, respectivamente, seguidos del Diocesano con 5 puntos y el Villanovense con 4. Y vamos con el grupo 6, con el grupo canario, con el grupo que tanto nos gusta, que hace un suecito muy bueno buen tiempo. Sí, no como aquí. No como aquí. Y con los resultados que ya tenemos por pantalla, empezamos con ese Puerto de Las Palmas 1, Unión Deportiva Las Palmas 1. Huracán 5, Unión Viera 4. Tenerife 3, Longuera Toscal 0. Juventud Laguna 1, Mensajero 0. Villa Santa Brígida 1, Acodeti 4. Arucas 1, Marino 0. Barranco Hondo 1, Sobradillo 0. Y Unión Surjaiza 4, La Oliva 0. Bueno, pues arrancamos un poco con esos resultados, la revisión un poco de la jornada en este grupo 6, en el grupo canario. Y empezamos con ese duelo entre el Puerto de Las Palmas y la Unión Deportiva Las Palmas, que concluyó pues empate a 1. Perdón, donde la Unión Deportiva se deja los primeros puntos de la temporada. Meritorio empate para los del Puerto de Las Palmas, que se pusieron por delante en este mini derbi, ¿no?, en el minuto 24 con un gol en propia puerta de Leonel Hernández. En la segunda mitad, el gol en el minuto 68 de Adriel Monzón puso de nuevo las tablas en el marcador, y la Unión Deportiva, bueno, pues aunque lo siguió intentando, como es bueno su cotidianeidad, ¿no? Buscando el gol de la victoria, no llegó, y bueno, pues este resultado repartió los puntos para, bueno, pues a un equipo como el Puerto de Las Palmas que pues es toda una hazaña en este grupo. Sí, sobre todo, mira, el primer equipo que le recorta puntos que le quita puntos a la Unión Deportiva Las Palmas, y es un recién ascendido como el Puerto, que empezó muy bien, luego se desinfló un poquito, pero bueno, está a mitad de tabla que bastante bien, la verdad. Vamos ahora con el partidazo de esta jornada, hubo hasta 9 goles, un partidazo con mayúscula, el vivido en el Pepe González con la Procedencia Deportiva Huracán y el Unión Viera. Fue el Huracán el que se puso por delante en el minuto 11 con un gol de Adrián Deniz, y rápidamente en el 15 el conjunto local amplió ventaja en electrónico gracias al tanto de Moja Touré. En la segunda parte el Huracán salió mucho mejor que el Unión Viera, y en el 63 de nuevo Moja pues hacía su doblete en el marcador para anotar ese 3-0. Parecía que era el gol de la tranquilidad, pero la verdad que nada más lejos de la realidad. En el 65 David Tobena recortaba distancias para el Viera. El partido había entrado en un ida y vuelta continuo. En el 70 Moja hizo su hat-trick para poner el 4-1 en el minuto 73, y Rodri Páez en el 50 puso el 5-1 para el Huracán poco después. Parecía que
con este 5-1 sí que era definitivo, ¿verdad? Es el partido, pero es que ni mucho menos. En el 75 Naucé Santana marcaba el 5-2. En el 81 Carlos Lionel pues se metía en propia y subía ese 5-3 al marcador. En el 90 fue Sebastián el que hizo el 5-4 y bueno, no hubo tiempo para más. Finalmente el Huracán se llevó los 3 puntos tras ir ganando 5-1, acabó 5-4. Y yo creo que a lo mejor al Unión Viera, si le dejas un poquito más, te empata el partido. Sí, menos mal que no hubo más tiempo porque es un duelo directísimo. Además, yo creo que queda constatado que Huracán y Unión Viera, pues bueno, querían la victoria los dos. Y bueno, pues sin embargo, pues al final, que en verdad tampoco hay tanta diferencia, es decir, con la victoria del Huracán, pues se quedan un poco tal para cual en la clasificación. Se pone por encima porque de momento el duelo directo está ganado a expensas del partido de la segunda vuelta. Pero vamos, en verdad tampoco es una cosa, tampoco hay tanta diferencia, pero bueno, la verdad que fue una lluvia, un torrente de goles, más que una lluvia. Seguimos con la victoria plácida, esta vez del Club Deportivo Tenerife, que pues se le puso muy de cara en la primera mitad. En el minuto 5, ya con un gol tempranero, David Páez puso el 1-0 de penalti. El Tenerife, bueno, cuajó un partido muy serio y sin contemplaciones, puso el 2-0 en el minuto 9 gracias al tanto de Oliver Trujillo. Ese segundo gol, pues antes de los 10 minutos de juego, pues cayó como una losa para el Onguera Toscal, que pues no sabía reaccionar, y justo antes del descanso, en el 44, Mario Mufregue puso el 3-0 definitivo, que sería el resultado final del marcador. La segunda parte ya no se movería, así que bueno, pues esos 3 puntos para el Tenerife en esa victoria cómoda. Sí, victoria cómoda para el Tenerife, para el TT, para quedarse en esa segunda posición y bueno, ampliar ventaja con el Mensajero, que es el partido que vamos a narrar ahora. Pues el Juventud Laguna 1, Mensajero 0. El Juventud que se aleja del descenso tras ganar al que yo creo que va a ser la revelación de este grupo 6, como siga así, al Club Deportivo Mensajero, el equipo de La Palma. El único gol del encuentro llegó muy pronto, a los 6 minutos, y el tanto fue de Abdul. A partir de ahí, pues bueno, 84 minutos de partido en el que el marcador no se movió más, el Mensajero fue incapaz de lograr el empate, el Juventud Laguna tampoco pues amplió la ventaja y bueno, se queda aún así el Mensa en tercera posición y el Juventud Laguna pues que mete un poquito de distancia con el descenso. Sí, al final victoria importante para el Juventud Laguna, que bueno, derrota que para el Mensajero pues tampoco le hace mucho daño porque se coloca ahí, está tercero, bueno, o sea, está lejos de... Está a cierta distancia de Las Palmas y Tenerife, con lo cual, bueno, pues yo creo que le hace más pupa quizá al Mensajero esta derrota. Continuamos con ese partido en el del Villa Santa Brígida con el Acodeti. El segundo gol del Villa Santa Brígida no le valió para llevarse los 3 puntos en el partido en casa al Acodeti. Y eso que, bueno, pues el Villa Santa Brígida se adelantó en el encuentro de penalti en el descuento de la primera parte. Luca Juárez anotó desde los 11 metros y el Santa Brígida, bueno, pues se marchó ganando al descanso. Ya en el 69 Gabriel Guzmán hacía el 1-1 y en el 70 Giomar hacía el segundo, que certificaba un poco pues esa remontada de la Codeti. El Villa Santa Brígida, bueno, pues no se amedrentó, fue a por el empate, fue con todo y en 2 contras el Acodeti, bueno, pues mató el partido. El 1-3 llegó en el 76, obra de Giomar de nuevo, y que conseguía el doblete, y ya en el descuento Juan Manuel Damaso ponía el 1-4 definitivo. Y bueno, pues al final es un poco lo que pasa con estos partidos. Al final, si vas perdiendo, pues tienes que apostar, y bueno, pues si vas perdiendo y pierdes por se queda total 1-2, 1-3, te da igual. Puntos. Exacto. Vas a llevar los mismos puntos, sobre todo una victoria muy importante para el Acodeti ante un rival directísimo que no le sirve para salir de la zona de descenso, pero sí para quedarse cerquita. Vamos ahora con el Arucas, que empieza a mirar arriba, hacia arriba, con esa tercera victoria consecutiva ante un Club Deportivo Merino al que precisamente pues le corta esa racha de 9 puntos seguidos. Fue una primera parte bastante igualada en la que el Arucas pues se consiguió llevar el gato al agua con el gol de Javi Marrero en el 39. En la segunda parte el Marino, bueno, lo intentó, tuvo ocasiones, pero finalmente pues los 3 puntos se quedaron en Arucas para, bueno, pues eso, como decimos, para esa tercera victoria consecutiva y consolidarse en esa cuarta posición. Uh-huh.
Sí, al final, bueno, pues el Alucas mantiene un poco esa plaza de Copa del Rey. Seguimos con la victoria importantísima del Atlético Barranco Hondo ante un rival directo, el Sobradillo. No sale del descenso, pero bueno, logra esta primera victoria de la temporada. La locura que se desató en la Candelaria cuando, pues en el minuto 70, Brian Yaraicobo anotó el único gol del encuentro que, pues a la postre dio la victoria al Barranco Hondo con ese 1-0 en el marcador. Sí, buena victoria del Barranco Hondo, que parece que empieza a despegar un poquito. Al final ha empezado tan mal que todavía no sale del descenso, pero sí que logra una victoria muy importante justo ante el equipo que marca esa zona tranquila. Vamos a acabar este grupo 6 con una goleada, la del Sur Lleida, que bueno, ante Farolillo Rojo del grupo, ante la Oliva, le endosó a un 4-0. Fue en el 17 cuando se pusieron por delante los locales con el gol de Pablo Elvira, y la segunda parte pues arrancó tal y como acabó, con un gol del Lleida. Con el Lleida dominando, perdón. El gol del segundo gol llegó en el 72, que pudo poner tierra de por medio a través de Jorge Betancor, y en el 83 Felipe Lemes pues puso el 3-0. Ya en el 89 fue Leandro Umpierrez el que hizo el 4-0 definitivo, le dio la victoria al Lleida para seguir quinto y optar pues eso a ese top 3, top 4 de la liga, incluso a ser mejor quinto. Y ni tan mal el Lleida, que parece que vuelve a coger vuelo. Sí, pasamos a ver un poco esa clasificación, ver cómo quedan los equipos. En este caso, pues Las Palmas líder con 28 puntos, seguido de Tenerife con 25, Mensajero con 19 en tercer puesto, tercero en la clasificación, y Arucas con 18 puntos, que bueno, pues cierra la zona alta de la tabla. Quinto es el Unión Sullaiza con 17 puntos, seguido del Huracán y el Unión Viera con 16. Octavo es el Leonguera Toxal con 15. Noveno el Puerto de Las Palmas con 13. Décimo tenemos a Juventud Laguna con 12 puntos. Le sigue el Marino con 11 puntos y cierra pues esa zona tranquila el Sobradillo con 10 puntos. Abre la zona de la permanencia el Acodeti con 8 puntos, seguido de Barranco Hondo con 7, el Villa Santa Brígida, que bueno, pues con la victoria de esta semana aún sigue en esa zona con 5 puntos, y la Oliva como colista del grupo. Y pasamos por último al grupo 7 de la División de Honor, ese grupo de Levante, de la Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, y arrancamos con esos resultados de la jornada 10, el Roda 3, Castellón 1. Pimentar 1, Levante 1. Hércules 1, Murcia Promises 2. Patacona 0, Villarreal 1. Alboraya 3, Talavera de la Reina 2. Elche 0, Albacete 3. Murcia 2, Jove San Vicente 0. Valencia 4, UCAM Murcia 1. Bueno, pues esos eran los resultados de la jornada. Bastante llamativo ese empate que le saca el Pinatar al Levante. Sí, un empate del Pinatar que le hace poder puntuar. La verdad que bueno, hay algunos resultados también ahí curiosos. Esa victoria, victoria del Roda al Castellón. En el derbi. Sí, en el derbi, sí. Bueno, vamos a ir desgranando un poquito lo que es este grupo. Vamos con el derbi, que hemos dicho, con ese Roda Castellón, donde los gualdinegros pues lograron una victoria importante en Villarreal ante el Club Deportivo Castellón, ante los Oreyud. El Roda sentenció el partido a la segunda mitad con los goles de Raúl García, Joel Soriano y Baba, mientras que el Luca pues maquilló un poquito el resultado para los visitantes. Aún así, pues bueno, un 3-1 que le viene muy bien al Roda para bueno, coger un poquito de vuelo y mantenerse esa zona media tranquila de la tabla, que al final es donde quiere estar el Roda. Y el Castellón, pues bueno, la verdad que un poquito lo que estamos, a mí me está acostumbrando el Castellón a tener esta irregularidad. Sí, a ver, es verdad que el Castellón no está como la temporada pasada. El Roda, bueno, pues al final era uno de los dos directos y con esa victoria pues se quedan muy muy juntitos. Y bueno, pues la verdad que bueno, pues al final es un resultado importante para el Roda. Seguimos con el empate, bueno, partido sorpresa de la jornada, empate sorprendente, empate importante también en el San Pedro del Pinatar, frente al Levante. Los de Buñol pues se adelantaron en el minuto 37 con ese gol de Alex Enríquez, pero sin embargo Moisés Martínez, bueno, pues igualó la contienda antes del descanso y el marcador pues ya no se volvió a mover. Ese empate pues corta un poco las buenas sensaciones de los granotas, que se alejan de la lucha por el liderato, y bueno, pues da un puntito al Pinatar, que necesita puntuar para poder, bueno, pues remontar un poco y salir de esa situación en la que se encuentra. Sí, un punto muy importante el Pinatar, que bueno, a ver si le sirve pues para coger vuelo psicológicamente, que vayan mucho. Y coger confianza, porque ante todo un Levante, y el Levante que bueno, con este empate incluso pierde
pierde una posición. Pierde una posición en favor del Murcia Promises, que es el siguiente partido que vamos a ver. Y bueno, es que la sorpresa de esta temporada 7, de esta temporada en el DH7, la está protagonizando el Murcia Promises, que bueno, con esta victoria 1-2 ante el Hércules, se coloca como segundo en la clasificación. El equipo de Mateo Villar remontó el gol de Casado, que tras aprovechar un rechazo en el 67. Chavero, a Bocajarro y Dani López dieron la victoria a los murcianos en el tramo final para colocarse con esos 23 puntazos en la clasificación, segundo a 2 del Valencia y bastante a 5-4, perdón, del quinto, o sea que la Copa del Rey incluso para el Murcia Promises empieza a ser una realidad. Sí, al final el Murcia Promises es uno de los equipos, pues a priori, ¿cómo se dice? Revelación de la temporada, de esta temporada en el grupo 7, y bueno, pues a costa de un Hércules que bueno, pues todavía necesita un poco esos puntos. Seguimos con ese Patacón a Villarreal, donde pues el conjunto que dirige Pepe Reina se mete de lleno en la lucha por entrar en Copa del Rey, con otra nueva victoria, esta vez frente en Alboraya. Seydou Llopis en el minuto 20 anotó el gol para los Groguets, el único gol del encuentro, que bueno, pues da esas alas al Villarreal, pues bueno, para quedar cuarto y meterse ahí en Copa del Rey. Sí, está en una posición de Villarreal que estamos acostumbrados a verla, porque lo del principio de temporada era muy raro ver a Villarreal tan abajo. Sí, yo creo que le está costando un poquito estas últimas temporadas, pues en cantera, un poco reforzar y demás, y bueno, a pesar del buen trabajo que hacen en cantera, pues es verdad que es complicado al final captar jugadores. Yo creo que bueno, pues les cuesta un poquito más algo todo arrancar. Sí. Vamos con una remontada brutal del Alboraya en casa ante el Talavera para salir de esa zona de peligro. Los manchegos iniciaron el partido, pues la verdad que de forma perfecta, porque se pusieron 0-2 tras el primer cuarto de hora con los goles de Dani Rodríguez y de Cristian. Pero en la segunda mitad los de Nacho Aguado lograron remontar con el gol de Gilbert Civera y el doblete de Samu Ferrer para lograr pues ese 3-2 y colocarles en esa, pues bueno, salir de esa zona de descenso ante un rival pues directísimo como es el Talavera. Sí, al final un poco, bueno, pues mala sensación, esa sensación agridulce para el Talavera, que pues que se veía ahí, se ha visto por momentos con esa posible victoria para alejarse de la zona roja, y que sin embargo, bueno, pues ha sido el Alboraya el que al final pues, bueno, se llevaba los 3 puntos y se aleja un poquito más. Era un poco un duelo directo y un poco duelo de sensaciones quizá, ¿no? Seguimos con los encuentros, en este caso nueva derrota ilicitana en casa ante el Albacete, que bueno, que se vuelve a acercar a esos puestos de Copa. El Albacete, bueno, se adelantó en el minuto 13 por medio de Yago Rubago, pero la sentencia pues no llegó hasta la segunda mitad, donde Carlos González y Álvaro González anotaron 2 goles en 3 minutos para bueno, pues dejar contra las cuerdas a los de Enrique Navarro, y bueno, pues un Elche que no estamos viendo como la temporada pasada, o sea, un Elche muy raro. Villarreal, al Elche también es rarísimo verla en descenso. Se nos hace raro ver al Elche ahí sí que un poco luchando por no descender. Sí, por no descender. Sí que tiene un poquito de suerte en el sentido de que le acompaña los resultados y no se distancia mucho. Exacto. Analizando un poco ahí a esta jornada 10, todos los grupos, es verdad que todos están en la zona baja, están apretados. Sí, o sea, en cuanto que ganas un partido, estás casi fuera del descenso. Entonces, bueno, todavía hay muchas opciones, eso es. Yo creo que es un poco lo llamativo un poco de estas alturas, ¿no? de la temporada. Vamos nos vamos a Murcia, vamos con el Real Murcia, Sergio Campos, que estrena el banquillo del Real Murcia. Denunciamos en redes sociales que cogía las riendas del equipo grana. Y bueno, se estrena con victoria ante el Jove, que no hace buena pues la victoria de la semana pasada. El doblete de Pablo Reyes, el primero anticipándose a la defensa valenciana, y el segundo de los 11 metros, pues fue decisivo para que los 3 puntos pues se quedaran en Murcia, y los 3 puntos, todo, o sea, si ganas te llevas los 3 puntos, eso está claro. Ya está claro. A ver, al final lo hacen es un estreno fácil quizá a priori ante el colista de grupo, que es verdad que bueno, pues al final, luego partidos fáciles no hay, pero bueno, sí que es verdad que bueno, pues no viene mal estrenar entrenador y estrenar pues con una victoria que al final, bueno, pues te da esa facilidad. Pasamos al que bueno, pues ya es el último encuentro de la jornada, ese Valencia-UCAM, donde pues el conjunto Che remonta en el último cuarto de hora
el partido en Paterna ante Lucan, ante el conjunto universitario. Los murcianos arrancaron muy bien con el gol de Jorge Ros en el 26 y bueno, pues tuvieron opciones de poner los 2 goles de ventaja. Sin embargo, los de Paterna reaccionaron perfectamente para golear con el gol de Rodrigo y el hat-trick express de Ochoa para continuar pues como líder otra jornada más de este grupo. Sí, el UCAM, que bueno, la verdad, como está también muy ajustado hoy arriba, pues esta derrota ya le baja hasta la 6ª posición, pero hace nada pues estaba en puestos de Copa del Rey. Sí que es verdad que se estaba dirigiendo un poquito también como equipo revelación, junto con el otro equipo murciano, con el Murcia Promises. Al final es que el Valencia es mucho Valencia y bueno, siempre va a costar mucho ganar al conjunto che. Vamos con la clasificación de este DH7, donde, bueno, como hemos dicho, vemos al Valencia primero con 25 puntos, seguido del Murcia Promises con 23, tercero es el Levante con 22 y cuarto el Villarreal con 20 puntos. En quinta posición, con 19 puntos, el Albacete, seguido del UCAM con la misma puntuación, 19. Real Murcia, séptimo con 17, seguido del Castellón con 15, Roda con 14, Alboraya con 11 puntos, Patacona con 10 y el Talavera, que cierra la zona de la permanencia con 9 puntos. Abre la zona de descenso el Hércules con 8 puntos, seguido del Elche con 7 y la cierran el Pinatar y el Llove San Vicente con 4 puntos cada uno. Bueno, pues estos son los resultados de la jornada. Este es el repaso de la jornada 10. Ya llevamos, bueno, la tercera parte de la temporada, prácticamente. Bueno, prácticamente lo que hay, la tercera parte de la temporada en la División de Honor. Y bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Al final sorprende un poco esas luchas un poco por Copa del Rey. Es verdad que hay pues equipillos que nos hacen ver un poco esa sensación, ¿no? Nos hacen tener ilusión por esta Copa del Rey que sea, pues, no sea solo de las canteras grandes, sino de que tenga pues otros equipos. Y luego por abajo que está todo muy 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 ajustado para ser la jornada 10. No hay tanta diferencia. Lo van a tener hasta el final de temporada, viendo quién gana la liga y quién desciende. Habrá que esperar a la jornada 10, a la jornada 20, 10 jornadas más para ver cómo está la clasificación. Sí. Hasta aquí nuestro programa El Descuento de la División de Honor. Nada, pues os recordamos que tenéis toda la información en nuestra web www.juvenildivisiondehonor.com y en nuestras redes @juvenildh. Así que nada, nos vemos en el siguiente descuento. Chao.